Amigos de Vinos con Rose, hoy tengo el privilegio de compartir copa y conversación con una mujer que nos ha enseñado a vivir el vino con pasión y con propósito. Rosa María, creadora de me Puerto gusta Rico. eso, de propósito. Rosa María, creadora de Rías Baixas, Puerto Rico. Una experta que ha recorrido las Rías Baixas y sus zonas aledañas, descubriendo los secretos de sus viñedos, los secretos de sus productores y divulgando toda esa información a través de las redes, su blog y en Puerto Rico a través de los eventos que coordina. Pero hoy vinimos a romper unos esquemas, Rosa María. Vamos a hablar de vinos tintos en una región que por lo general asociamos con vino blanco y con albariño. ¿Qué hay detrás de estos tintos que pocos conocen? ¿Qué expresan del suelo, del clima, de la historia, del alma gallega? Nos acompaña también nuestro amigo David Rodríguez, con una perspectiva un poco más académica, ¿verdad? Desde Navarra, y un paladar entrenado en los vinos de la península. Así que prepárense porque hoy la conversación promete ser tan intensa como los vinos que vamos a estar degustando aquí hoy. Un paréntesis antes de comenzar, estamos transmitiendo o grabando desde Ágora Colab, un espacio diverso. Aquí podemos traer personas para grabar contenido como podcast, contenido para redes, un espacio muy bien habilitado. Así que búsquenlo en las redes, Ágora Colab, para que puedan entonces participar de esta experiencia. Así que, Rosa, interesantemente, Pues mira aquí qué paisaje tenemos, todo tinto. ¿Quién se imagina, verdad? Pues realmente así eran Rías Baixas antes de la mitad del siglo XX, porque lo que dominaba en Rías Baixas eran los vinos tintos. Antes de que comenzara el boom del albariño a partir de los 70, 80. Y siempre, ¿verdad? Pues con variedades autóctonas, que es la apuesta grande por Rías Baixas. Como te digo, era lo que dominaba en la región. Sabemos, ¿verdad?, que Rías Baixas tiene la influencia atlántica, su posición en el noroeste de España, suelo de granito, que tiene variaciones según las distintas subzonas. Y ya para el siglo XIX empieza a haber un cierto cambio porque la región se ve afectada por epidemias, ¿no? Tenemos oidio, mildiu, floxera. Entonces se replantan algunas variedades. Algunas de las que tenemos aquí son viñas que se han podido rescatar de cepas más que centenarias, pero en aquella época pues se introducen también variedades híbridas. Las híbridas, por ejemplo, tenemos los porta injertos de pie americano, pero con la variedad europea. Pero también hay variedades híbridas de producción directa. Y en Rías Baixas pues había, y en Galicia en general pues había también. Entonces eso pues dominó todo el universo tinto y como siempre hemos dicho, las variedades blancas eran variedades que eran muy exclusivas. Se cultivaban en los pasos de la gente que tenía posible, en áreas, por ejemplo, los conventos, que antes de que fueran nacionalizados. Y es a partir de la segunda mitad del siglo XX que empezamos ya a hablar un poquito más de albariño, de otras variedades blancas, y cuando se decide crear realmente una industria de vino para Rías Baixas en los años 80 se apuesta por el albariño porque es una variedad más fácil de cultivarlo. Y más, idónea para el clima, me imagino. Para el clima también. Pero la variedad que dominaba entonces era la variedad Espadeiro, que es una de las variedades que tenemos en estos vinos aquí. Se fue apostando más por lo blanco, pero en los últimos años se vuelve a retomar todo el tema tinto, primero por tradición, apego a la tradición ancestral. Galicia siempre ha sido ha mimado mucho su historia vitícola, con, por ejemplo, muchas bodegas que ya elaboraban de mucho tiempo atrás, aunque fuera de manera doméstica, no comercial. Y muchas de esas bodegas pues están tratando de recuperar. Otra cosa que nos ayuda es el cambio climático, porque el cambio climático favorece que tengamos mejores maduraciones en muchas de las variedades que antes a lo mejor le costaban por el clima tan, ¿verdad?, húmedo que teníamos por toda esa influencia atlántica, que no había unos grandes cambios térmicos
entre invierno y verano, como puede suceder en otras zonas de España, como puede ser Navarra, Ribera del Duero, sitios más continentales, y con todo lo del el tema del cambio climático, que han subido un poco las temperaturas, aunque en Galicia quizás, sobre todo en Rías Baixas, no ha tenido un impacto tan marcado como puede haber en otras zonas de sequía, etcétera. Sí se siente. Las temperaturas han subido un poco, las vendimias se están adelantando, pero eso también ayuda favorece lo que es el cultivo de las variedades tintas. Entonces, otro factor muy importante es el cambio de paradigma del paladar del consumidor, que cada vez busca vinos que sean más frescos, más ligeros. Quizás no en Puerto Rico, todavía no estamos en ese punto, pero en otros mercados internacionales, como puede ser por ejemplo los Estados Unidos, sí. Y entonces buscamos vinos que sean más frescos, más unas acideces un poquito más elevadas. Entonces esto es lo que llamamos vinos atlánticos, tintos atlánticos, vinos que están muy influidos por todo lo que es el tema costero. Y lo primero que vas a notar cuando los pruebes es que no tienen absolutamente nada que ver con vinos de otras zonas. O sea, vamos a tener vinos que tienen algunos sí crianza en madera, pero vamos a buscar un vino fresco, marcado por la acidez, marcado por esas variedades autóctonas, que tenemos varias variedades tintas autorizadas para elaborar. Incluso hay más variedades tintas que blancas autorizadas en el Consejo Regulador, dominados por la Sousson, que es lo que vamos a probar aquí. Tenemos también Caño Tinto, que es otra variedad de bastante, la segunda tinta en importancia. Tenemos Mencía, tenemos Gran Sellao, Pedral, Loureiro Tinto, Castañal. Sabes que son todos nombres raros, siempre se apuesta por lo autóctono. Y recuperando, como una manera también de buscar sostenibilidad y un compromiso con el entorno, que es una cosa muy sólida en todo lo que son las bodegas de Rías Baixas. Entonces, yo te voy a hacer un pequeño comentario. Yo hace una década, hice una cata en el Consejo Regulador solamente de tintos de Rías Baixas. Y en aquel momento, en 2015, había como unas 8 bodegas, eran menos de 10 bodegas las que estaban produciendo vinos tintos. ¿En qué momento? ¿Qué año? En el 2015. Hoy, en el 2024, fueron 57 bodegas las que estaban elaborando de una manera u otra vino tinto. El vino tinto se ha elaborado en todas las subzonas de Rías Baixas, quizás con excepción de la Sotomayor, que es muy pequeñita, pero sí lo tenemos en el Sarnés, en el Rosal, en el Condado. Incluso ha habido bodegas que se han fundado especialmente pensando en dedicarse a los vinos tintos. Muy interesante. Pero la tendencia del mercado los está dirigiendo hacia allá. ¿Es la misma tendencia a nivel de Galicia en general? En general. Bueno. Todo los noreste atlántico, esos vinos que sean más frescos, es lo que está buscando mucho el consumidor internacional. Y que en Puerto Rico cada vez más estamos viendo también consumidores que están buscando ese perfil del vino como un complemento, pero ya te digo, es una cosa distinta a lo que estamos acostumbrados en otras zonas. Pero interesantemente también, no sé qué piensas tú, David, ligado a lo que es el rescate de variedades autóctonas, que también ha sido una tendencia en España, de buscar esa diversificación también y exponiendo al mundo lo que son esas variedades autóctonas que demuestran que una vez se muestran al mundo gustan muchísimo. Pero yo te quiero hacer un apunte sobre las variedades autóctonas. Hay muchas que se están recuperando ahora, más recientemente, pero en Galicia se comenzó un proceso de recuperación de variedades autóctonas en los años 70, porque se hizo esa apuesta por lo autóctono. Tú no vas a ver Cabernet Sauvignon, no vas a ver Merlot. Ni siquiera en mezclas, en Rías Baixas ni en Galicia en general no es una práctica habitual. No es una práctica. Sí, en otra denominación tú vas a encontrar tempranillo, pero ni siquiera tempranillo en esta zona. Hay muchas variedades que son compartidas también con el norte de Portugal. Pueden tener unos nombres similares o diferentes, pero es una apuesta muy por lo autóctono, esa identidad. Lo enchebre, por usar un término gallego. Y es esa identidad de esa parte de oeste, ¿no? Como que es muy particular y tan diferente a otras denominaciones de origen del resto del país. Es muy, muy única, una identidad muy, muy fuerte, así que me emociona muchísimo.
Tener la oportunidad de probar estos vinos y que seas tú la que los presente. Y una cosa una ventaja que ha tenido Rías Baixas sobre otras zonas también, es que hay instituciones profesionales, ¿verdad?, dedicadas a la viticultura que tienen su sede en Galicia. Y una de ellas es la Misión Biológica de Galicia, que tiene su sede en Pontevedra, en plena Rías Baixas. Entonces ellos han ayudado y colaborado con muchas bodegas en muchos esfuerzos de sostenibilidad, pero también en todo lo que ha sido tratar de recuperar esas variedades autóctonas, y han pues hecho muchísima investigación de campo, se han ido por todas las zonas y buscan en esas cepas centenarias que han podido resistir el paso del tiempo. Si no han resistido, ¿verdad?, y tienen tantos años, es porque algo bueno hay. Y entonces se han ido poco a poco rescatando con la ayuda pues del trabajo también de las bodegas. En Puerto Rico empezaron a llegar los vinos tintos de Rías Baixas, yo te diría a partir de 2022, y ya ves que en poquito vinos tintos de Rías Baixas. El primero que llegó es uno que vamos a probar hoy, y en poco tiempo han ido llegando más. O sea que, pues, por lo menos la curiosidad está. Y yo espero que, pues, viendo tanto tinto en una tierra de albariños, pues la gente diga, pues, por lo menos la curiosidad los mata. Así que definitivo, a mí la curiosidad me está matando, Rosa. Podemos empezar entonces con el primer que sí. vino, si lo puedes introducir. Pues mira, el primer vino, que es el que tenemos aquí, Doumia, es el que más recientemente ha llegado a Puerto Rico, Doumia. Umia es uno de los ríos, ¿verdad?, que desembocan en Rías Baixas. Recordemos, ¿verdad?, que la ría es una especie de estuario, y ahí pues desembocan distintos ríos. Este vino es elaborado de una bodega. Fíjate que yo te diría que todas las bodegas que sean un poquito mayor producción que tenemos hoy son bodegas familiares. Son bodegas de pequeña producción, gente que ha estado vinculada históricamente, ¿verdad?, sus familias, a todo lo que es la elaboración del vino. Y este es un vino que elabora Adega Pedralonga. Pedralonga es una bodega que está en la subzona del Salnés, que es la zona, ¿verdad?, mayor de Rías Baixas. Y es una bodega que tiene una larga tradición familiar de elaboración de vino, pero ellos son emigrantes gallegos a Venezuela. Entonces, cuando regresan, empieza el padre del actual encargado de la bodega a plantar cepas de albariño. Posteriormente su hijo Miguel se hace cargo de la bodega, y la bodega se funda en los años 90, 97. Y es una bodega que tiene una filosofía muy particular, porque busca ver el futuro, pero también tiene una base muy sólida en todo lo que es la tradición. Y una de las grandes tradiciones que tenemos en Rías Baixas es guiarse mucho por todo lo que es las lunas y las mareas para la elaboración. Los trabajos que hay que hacer en la viña, los trabajos que hay que hacer en la bodega. Y Miguel es un fiel creyente en todo el tema de las fases lunares para todo lo que es el trabajo en viña y en bodega. Pues marcarías entonces lo que es el trabajo viticultura biodinámica. Él tiene prácticas biodinámicas en la bodega. Es una bodega, yo te puedo decir, de garaje casi, porque tú vas y abres una puerta y encontraste y está la sala de la casa y aquí está. Él es súper trabajador. Una curiosidad que tiene esta bodega, sus viñedos no están en la conducción tradicional de Parral, sino en espaldera, que es menos común en la subzona del Salnés. Y pues tiene albariño, y también pues tiene distintas elaboraciones a partir de albariño, de caño blanco, que es otra variedad, y tiene las elaboraciones tintas. Pedralonga, que significa una piedra larga, y entonces si tú ves en algunas etiquetas del vino, vas a ver que tiene como logo la piedra. Fue una de las primeras bodegas en trabajar vinos tintos en Rías Baixas en esta era moderna. Yo recuerdo haber estado con Miguel y con Raúl Pérez probando tintos que ellos elaboraron ya para 2008, y ya estaba. Entonces es un vino que tiene, domina la mencía un 60%, después tiene caíño tinto un 30%, y después tenemos otra variedad que es la que te comenté, que era la que dominaba, la espadeiro, que es un 10%. Entonces la mencía es una variedad que tiene una gran presencia en el noroeste atlántico, pero no vamos a abundar en ella porque es una variedad que tiene tanto misterio que le podríamos dedicar un congreso entero a la mencía.
pero es una variedad que gusta cada vez más en Puerto Rico. Afortunadamente, yo tengo que confesar que es mi variedad tinta favorita, no lo debía decir, pero lo digo. Qué bien. Y entonces es una variedad que tiene buena tanicidad, tiene mucha fruta, tiene aromas que muchas veces te recuerdan la violeta, también traspasa su suelo, aquí tenemos un suelo de granito, y es una variedad que se puede elaborar tanto en solitario como en combinación. Para vinos jóvenes se utilizó mucho tiempo en toda la zona del noroeste atlántico, pero a partir de los 90 hay un cambio pensando en los mercados internacionales donde empieza a incorporarse la madera. Esa es la variedad dominante. Entonces después tenemos la Caíño Tinto, que si me voy a virar, entonces si ven atrás, ¿verdad? Perdonen esta pose, aquí tenemos la Caíño Tinto, es esta que está aquí, que es más pequeñita, es una variedad... ¿Esta de acá? Sí, es la más pequeñita, es una variedad más compacta, pequeña, entonces los rendimientos son menores, tiene mucha buena tanicidad que aporta al vino. Y de una vez muestro la que está a la derecha, que es la Sauzón, que es un poquito más grande. Esta Sí, que es un poquito más grande, que tiene mucho color, pero la Sauzón no la tenemos aquí. Y la Espadeiro es una variedad que nos da, los Espadeiros con mucho tiempo te pueden dar a veces notas de Cabernet Sauvignon muy evolucionado. Como estos vinos yo recuerdo cuando los primeros vinos que le probé a Miguel me recordaban como los vinos de Burdeos con mucho tiempo. Pero te puedes producir también en solitario unos vinos que son súper, mucho más ligeros, muy elegantes, te puedes recordar también la Pinot Noir, o sea que son vinos muy diferentes. Entonces, si te parece, lo probamos, es un vino que no tiene contacto con la madera, se elabora en acero inoxidable, y luego hace la maloláctica con sus lías, pasa unos meses en contacto con las lías y luego se termina de embotellar. ¿En botella no hay ningún tipo de regulación que obligue a guardarla un tiempo antes de que salga al mercado? Es un vino que técnicamente es un vino joven. Este vino lo importa en Puerto Rico Ambrosía, y también llegó hace poco el Daumia con barrica. ¿Este de qué año es? Este es 2021. Fíjate tú el tiempo que ha pasado y todavía tenemos ahí las acideces. Tiene una nariz bien predominante, frutos rojos y demás, pero tiene una nariz la muy presente. presente. Habla ahí. Tiene un perfil bien de mencía, qué interesante. Esa nota dominante. Entonces, si notamos, vemos que es un vino que tiene una elevada acidez. Esto es algo general ¿verdad? De los vinos de toda la zona, aportado también por el granito, las distintas variedades. Y son vinos que están pensados para también tener un largo recorrido, incluso siendo vinos jóvenes. Yo te puedo decir que yo he probado una variedad que yo no mencioné porque todavía no está admitida al registro de variedades, que es la variedad Gascón o Corbillón, que está en proceso también de estudiarse para incorporarse como una variedad autorizada en España. Y hay una bodega que está un poco más al norte, en la zona de Riberas do Ulla, que es un poco al sur, ¿verdad? de Santiago de Compostela. La bodega se llama Paso de Gallegos, Paso de Gallegos, y ellos tienen una cepa que se supone que tiene cerca de 400 años. Y es un verdadero un árbol, ¿no? Y sigue produciendo. Y eso es una variedad que se está estudiando con visos de poderla incorporar. Y entonces, pues, yo recuerdo haber probado vinos de esa bodega, no te puedo decir cuánto había uno de esa cepa, que tenían sin crianza alguna, 11 años, y estaban impecables. Qué interesante, Rosa, porque probé este vino y de repente de una zona que por lo general cultiva uvas blancas y de repente utilizando un tipo de vinificación similar a un vino blanco, obtenemos un tinto maravilloso, que eso es algo como muy particular también. Yo no sé qué te parece a ti el vino, David, en términos de aroma, en términos de acideces, en términos de cuánto tiempo permanece ese vino en paladar. Pues a mí me sorprendió mucho la nariz, porque es bien perfumada, me dio flores. Estaba pensando en violeta, también herbáceo, hierba, y después en boca es otra cosa.
En boca incluso me tuvo un trasunto al listán negro de Canarias. O sea, esa acidez marcada pronunciada. El Esa, Atlántico, el Atlántico. son dos vinos atlánticos. Qué interesante esa comparación, pero definitivamente y esa parte de que ya es un vino con 5 años y mantiene esa frescura, mantiene esa acidez alta, esos sabores Sí. nítidos, está muy bien logrado este vino, qué interesante degustarlo y me sorprende mucho esa parte de la elaboración similar al blanco y verlo en un tinto, expresado en un tinto, está súper Y es una bodega que se busca la mínima intervención posible. Que el vino se exprese de manera, sea lo más transparente del suelo, es muy poco. Siempre Miguel dice que él es mínimo lo que trata de tocar los vinos. Y fíjate, todavía ahí se mantiene, es largo en boca y te puede ir bien tanto con carne como, por ejemplo, qué sé yo, un atún, un pescado azul, una pastita también. Una pasta también. Una carne de res, por lo menos de la con que la yo hago, carne le de vendría res. súper bien. Sí, Es súper chévere. sí. El próximo vino que vamos a degustar, Rosa, ¿también es un blend o es un vino monovarietal? No, es un blend también. El vino se llama Abade de Couto, fue el primer vino que llegó a Puerto Rico, tinto de Rías Baixas, y esta es una bodega que curiosamente empieza también en el 97 como Pedralunga, pero estamos en otra zona, estamos en la subzona de Rosal, que estamos fronterizas con el río Miño y tenemos el océano Atlántico. Entonces aquí vamos a tener también la influencia de los esquistos en el suelo. Las conducciones van a ser también en espaldera, y esta es una bodega también que apuesta mucho por todo lo que es la tradición, la innovación. Pero en materia de tintos, que también fue una de las primeras que elaboró tintos en Rías Baixas, ellos alrededor de 2008-2009 adquieren un viñedo de otra bodega y ese viñedo viene cargado de uva tinta. Entonces ahí es que empiezan a potenciar todo lo que es el trabajo con las variedades tintas, y esta bodega es muy importante porque es la responsable de la recuperación de la variedad castañal. Es una variedad que estaba prácticamente extinta y se hallaba en aquel momento solamente en la subzona de Rosal, y entonces ellos tenían en el viñedo tenían plantado, y entonces pues en conjunto con la Misión Biológica de Galicia hicieron trabajo para recuperarla y poderla utilizar en todo lo que es el vino comercial, y tienen un vino que es un 100% castañal que es fantástico. O sea, es una bodega que te digo, busca la tradición, pero por otro lado también está haciendo sus experimentos, porque por ejemplo, ahora está trabajando todo lo que es el mantenimiento de la viña con drones y haciendo experimentos, que todo eso es algo que no está autorizado, ¿verdad? Aún, pero está en experimentación, mirando, ¿verdad? Pues las altitudes, como la dosificación para facilitar el trabajo, sobre todo en aquellas si va mejor en parral, si va mejor en espaldera. O sea, que son bodegas que están siempre bien a la vanguardia. Estudiando cuáles son esas condiciones ideales eso para la es muy variedad. importante, Galicia, porque todo el mundo está consciente de que tiene que proteger su materia prima y proteger el suelo y el entorno para poder seguir produciendo. Entonces ya mencioné, ¿verdad?, que ellos tienen este viñedo, hacen un trabajo de recuperación, y te cuento el nombre, porque eso es de las cosas, ¿verdad?, los chismecitos que hay históricos. ¿Quién era la Abade de Couto? Que tiene una parte real y otra parte de leyenda de por qué se llama así. Era ya en la invasión napoleónica a principios del siglo XIX, pues también llegó a Galicia. Y entonces esto fue un personaje real. Era un abade que vivía en esa zona, pero lo que es leyenda, ¿verdad?, no sabemos si es verdad o no, era que él no quería a los franceses, y entonces también se puso con armas tomar, pero el arma que él utilizó fue líquida, porque a los franceses sabemos, ¿verdad?, y por todas las historias de las guerras mundiales, que les gustaba mucho todo lo que era el tema del vino. Y entonces, pues, como los franceses les gustaba el vino del Rosal, pues él le echó una cosita que no debió haberle echado, que era veneno, y los franceses se tomaron todo su vino y ahí quedaron. Entonces se liberaron, se acabó la inversión en esa zona, y por eso es que se llama Abade de Couto Rebelde, porque también el vino busca tener un punto de rebeldía. Entonces tenemos otro vino joven con blend de variedades también. Aquí tenemos la Sousson, que ya la enseñé, ¿verdad? No la teníamos el otro. Tenemos Caño Tinto, que ya la teníamos en el otro y también la enseñé. Y después tenemos otra variedad que se llama la Brancellao. La Brancellao también se conoce como Albarello, y que está
en otras partes de Galicia. De hecho, en otras zonas era la variedad dominante, por ejemplo en la Ribeira Sacra, antes de la filoxera. También la tenemos en el norte de Portugal, donde se consigue se conoce como alvarellao. Y entonces esto es un vino que es un vino pensado joven. Las uvas vienen de distintos puntos de la parcela. La Sauzón viene de las partes más altas, la Brancellao viene de las partes más altas y las otras vienen de las partes sigue siendo rosal, más bajas. Todo sigue siendo rosal. Esto es un viñedo más amplio. La bodega pues tiene unas extensiones de terreno mayores. En Rosal tenemos unas extensiones de terreno un poco mayores que los minifundios tan pequeñitos del Sarnés. Uh-huh. El vino fermenta en acero inoxidable, tiene maceración las uvas para poder extraer más aroma, y luego hace su fermentación maloláctica en barrica, y luego reposa otra vez 1 o 2 meses en depósitos de acero inoxidable antes de salir al mercado. Este vino es de la añada 2017. Y para que tú veas que todavía se puede. 2017. Entonces, la Sauzón aporta mucho color, fruta, aroma. La Caíño Tinto aporta tanicidad, que eso porque la piel, el ollejo es más grueso. Entonces, permite también que el vino pues, pueda perdurar más. Y la Brancellao aporta aroma y estructura. Entonces, tenemos aquí no tengo los porcentajes exactos del blend, pero sí te puedo decir que esas son las 3 variedades que tiene esta añada en concreto, pero que en las añadas actuales se le está incorporando también castañal, que es la variedad que ellos han recuperado. Que rescatan, ¿no? Que aún sigue en peligro como que de extinción, ¿no? Sí, ellos siempre, ¿verdad? Domina el cultivo más blanco. Pero cada vez, pues tú sabes, ellos también están potenciando esa variedad. Y esa variedad en solitario es interesantísima. A mí siempre tiene unas notas balsámicas, en frutas me recuerda notas de guayaba incluso. Y me encantaría que ese vino estuviera aquí. Yo sería la primera. Y siempre verla apostando por la... Interesante, aquí por lo menos en términos de color ya vemos un poquito más subidito que el anterior, un poquito más de extracción. No sé si es esta uva de piel gruesa la que es responsable de este. Te voy a decir, la Sauzón es una uva que tiene mucha extracción. Puedes utilizarla para vinos jóvenes, para vinos ya con mayor tiempo. De hecho, es una de las uvas que se utiliza para el vino de Oporto. Ya, hay un perfil. Y hay un punto, y es por eso es una variedad bien versátil. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo de otra denominación de origen que trabaja mucho la Sauzón y estaba haciendo un Sauzón 100% con barrica nueva. Tuvo que ponerle cerca de 4 barricas nuevas, cambiarla, porque cogía, tú sabes, absorbía mucho. Qué interesante. Y esto, pues ya te digo, es un vino, ¿verdad? Que ya tiene cierto tiempo, está muy, muy redondo, ya este es un vino que, tú sabes, para uso cotidiano es fantástico. Y es un vino que trae serrallé. Esa madera de uso... Casi todas son barricas usadas. Ya, ¿verdad? Me imagino que van también con ese perfil. Y los que tenemos, uno que vamos a probar tiene barrica nueva. Pero en general son barricas que son ya con distintos usos, y muchas de estas bodegas pues conservan sus barricas también antiguas, algunas de toneles de castaño, que era otra madera que se utiliza en Galicia porque es más neutral. El castaño se utiliza también en la sidra porque no aporta mucho, y entonces pues tenían, ¿verdad?, sus bogoyes grandes para hacer los vinos. En términos de... Pero tú sabes, es otra añada, es otro blend, y es un perfil, a pesar de ser tinto, distinto del primero, porque la acidez no está ahí tan marcada. Y eso tiene mucho que ver pues con la subzona y las variedades, y también un vino que imagino a los puertorriqueños disfrutándose mucho. Va a ir muy bien con el clima, con la gastronomía de aquí. E interesantemente, además de la diferencia en cuanto a ese color, ese matiz más profundo que tiene este vino, también la presencia de los taninos. Por alguna razón, para mí es más presente ese tanino, por lo menos en la parte aquí de la encía, por los años que tiene. Que puedes hacer, qué comentario le merece un vino de 2017, ¿no? Ya tiene 2017 en el vino.
ya tiene que 8 años, ocho y me años. parece que aún conserva su frescura, aún conserva esas propiedades que hacen que uno se pueda disfrutar un buen vino aquí en un buen día, ¿verdad? De sol, ¿verdad? Porque Mira, este vino te voy a hacer un cuento. Yo lo he presentado otras veces en actividades de degustación y siempre que coincide con la época del verano, la gente, tú sabes, para tomárselo, que sí, con las barbacoas, eso es lo que pienso. porque actividades al aire libre y es un tinto que no es un tinto de estos que te amarra. Volvemos a los tintos que son más ligeros. Y entonces para actividades al aire libre la gente pues le gustaba, los que lo probaban le gustaba más, todo me va muy bien con el hamburger, el barbecue, o sea. Va muy bien y de repente la impresión que me ha dejado en paladar, de verdad me lo he disfrutado mucho en paladar. Súper chévere. Tercer vino, bodega también pequeña, familiar, y volvemos a la subzona del Salnés. Albamar Espadero. Albamar es una bodega familiar también, tiene unos 25 años, pero es realmente cuando entra el actual encargado, que es un chico joven que se llama Xurxo Alba, que es majísimo, que se prepara y empieza a buscarle nuevas vueltas a lo que son todas las viñas que tenía la familia que su papá había plantado cuando se quedó desempleado. Y son viñas que son muy cercanas al mar. Si tú vas, por ejemplo, en Cambado, casi metido en la ría, vas a tener un viñedo, no son demasiadas. Él sí que es muy también en la línea un poco de Pedralonga, poca intervención. Él no despalilla, él hará poco los suelos, sulfuroso pues lo mínimo, y es todo lo más natural posible. Entonces, elabora también blancos, obviamente, y tiene este tinto que es un blend, pero él también tiene elaboración monovarietal de las variedades que tenemos aquí en este vino. interesante. Y entonces tenemos aquí el mismo blend que tenemos en Daumia, que es Mencía, Caño Tinto y ¿cuál fue ahora se me escapó? Era Espadeiro, perdóname. Lo que pasa es que aquí los tenemos casi a partes iguales. Ya. Aquí teníamos Era un 60, dominante de 40. Mencía, aquí son 30 y pico más y 30 y pico más de las tres Súper, de las estará tres interesante ver variedades. eso. Y entonces aquí pues tenemos como novedad pues la Espadeiro, que te digo, ¿verdad? Que es una variedad que era la que dominaba en Rías Baixas antes de que se fuera por la línea de su metamorfosis al albariño. Se está intentando recuperar y hay algunas elaboraciones del Espadeiro en solitario que son maravillosas. Y entonces Xurxo es súper trabajador, siempre está, también tiene elaboraciones en otras denominaciones de origen y juega mucho con lo que es la elaboración. Por ejemplo, en sus vinos de albariño él tiene uno que es de larga crianza en lía, e incluso tiene uno que está fuera de denominación de origen, pero que es un Blanc de Noir de Caño Tinto. Se llama Albino. O sea que está, ¿sabes? Siempre con la creatividad. Entonces, Chucho, apellido Chucho. Xurxo. Xurxo. XURXO Alba. Y entonces por eso es Alba la bodega, mar por la proximidad al mar. Entonces sabemos, ¿verdad?, que todo ese clima atlántico, la humedad, pues afecta, impacta todo lo que es la viticultura, y que pues no se puede, aunque se quisiera hacer 100% ecológico. O por lo menos las bodegas pues no quieren algunas correr el riesgo de que perder la cosecha, porque hay algunas que se han querido ser 100% cero intervención y han perdido las cosechas. Y Xurxo es tenaz, y a pesar de esas circunstancias él está convencido de que se pueden hacer cosas más mínimas y que eso se pudiera tratar de lograr. Entonces uno de sus últimos proyectos ha sido buscar la consultoría de especialistas en el tema, sobre todo buscando jugar con lo que es el aporte del suelo. Y entonces está estudiando dos líneas de trabajo en sus viñas, una biodinámica y otra regenerativa. O sea, la regenerativa es también que busca poca intervención, pero tiende más a utilizar los datos para poder saber cuándo se aplica algo, no se hace,
Las distintas técnicas las de las vinificación. distintas técnicas, sobre todo en el trabajo en el viñedo para poder cuidar la uva con un mínimo de toque. Ujú, con los adelantos en tecnología, yo imagino yo que más esa viticultura regenerativa va a ser cada vez más. Hay bodegas, Prolífera. hay bodegas que ya le están Implementa. trabajando mucho, y en Rías Baixas también. Y este es un vino que importa a Puerto Rico Mil Caminos Imports, que es un importador que se especializa en cosas que son inusuales. Ajá, de verdad que sí. Y tiene pues obviamente también su albariño y el 69 arroba, que como te dije es el de larga crianza en lía. Y él pues tiene, por ejemplo, ya mencionamos las variedades, pero tiene también un caíño tinto monovarietal, el espadeiro monovarietal. Estos vinos, no sé, el 1 y el 3 me recuerdan más las maceraciones carbónicas y demás, es muy afrutado y demás los vinos. Interesante en términos de comentarios, Gaby, ¿qué comentario le merece? ¿Con qué perfil de uva? ¿Hay manera de comparar estos vinos que hemos probado hasta el momento con perfiles de uva similares que sean más internacionales, tipo? Curiosamente, primero quería decir, este vino grita Atlántico, porque volviendo al caso del primero, que pensé en el listán negro, este no solamente tiene una acidez adictiva, pero tiene un toquecito de salinidad brutal. Y curiosamente, yo estuve probando hace como un mes un chileno que la uva se llama País, pero curiosamente Esa es la lista negro. es listán negro, pero es la que originalmente llegó a Chile, que se perdió durante siglos y la estaban cultivando y de momento la identificaron como variante del listán, que tiene el perfil en color, el aroma también es buenísimo. En términos de concentración, yo de los tres, para mí este es el vino como que siento más concentrado, por lo menos. La nariz me da flores secas, tiene un toque especiado, casi como clavo, no es moscada, pero la acidez es lo que me mató. Esto es... Y la estructura es, si lo comparas con otros, es más ligero, el vino tiene, o sea, te envuelve todo el paladar, es largo, persistente, pero no es un cuerpo denso, de estos así que te lo puedes comer. Es una concentración de sabores bien intensa. ¿Qué año es este vino? El tercero. Este es 2021. 2021, sí, se nota que un vino joven con toda esa Fíjate, toda esa fuerza. Los dos son 2021. Qué cool, qué interesante. Me gustó mucho. Me dijiste 30% mencía, 30 y pico. No, este no tiene mencía. Este no tiene. Perdóname, discúlpame. 30, espadeiro, caíño y mencía. Y mencía. Sí, lo que cambian son los porcentajes. Me recuerda tanto unos perfiles de vino que he degustado aquí en Puerto Rico. Debe ser, a lo mejor lo he probado ya antes, pero súper interesante. En términos de influencia de Raúl Pérez, por ejemplo, se va por esa línea de vinos, ¿verdad? Bueno, Raúl en Rías Baixas fue también uno de los pioneros en toda la apuesta de los vinos tintos. Ya. Y te voy a hacer una anécdota. La Caíño Tinto, él es un apasionado de la Caíño Tinto. Yo recuerdo cuando probamos de los primeros que me empezó a hablar de verdad, los proyectos que él tenía tintos en Rías Baixas, me dices que yo me he encontrado, él fue en colaboración con otro gran elaborador de Rías Baixas que se llama Rodrigo Méndez, que los vinos también están en Puerto Rico, y de hecho tienen un Caíño Tinto disponible en la isla, no lo tengo 100%. 100%. Y esa variedad a ellos les fascina precisamente por el larguísimo recorrido que puede tener. Y yo recuerdo que él me decía que él había ido a buscar, ¿verdad? Cuando estaban buscando de las uvas y familiarizarse con la zona donde iba a estar produciendo, que había ido a una casa, ¿verdad? Que los elaboraba de manera para consumo doméstico, y que había sacado la señora unos vinos que tenían como 20 años y que él había alucinado con cómo eran los vinos. Wow. Yo después tuve la suerte de ir a la casa a conocer a la señora y también probé los vinos de 20 años, y la verdad que era maravilloso. Eran maravillosos, porque era una
complejidad y elegancia sobre todo, que te podías recordar los grandes vinos de Borgoña. Entonces, de hecho, te voy a dar un hint, ¿verdad? Hoy no tenemos las copas que son, pero la Mencía es una copa que se recomienda beber en copas de Pinot Noir. Más abiertita. Y esos caíños que hacen ese vino proceden de unas cepas súper centenarias que tienen como 200 años también, y que tú las ves y que son como un tronco, ¿no? Y eso es parte, ¿verdad?, de la riqueza que tiene Rías Baixas en su patrimonio vitícola, que ha podido preservar también muchos ejemplares muy antiguos de donde tú puedes sacar material para elaborar el futuro. Qué cool. Vino número 4, Rosa. Entonces, ¿qué sorpresa nos tienes ahí? El vino número 4, sí es un monovarietal. Fíjate que ya el color es hasta diferente. Esto es un vino de 2018. Y este vino llegó a Puerto Rico el año pasado. Estos últimos dos vinos llegaron el año pasado. El Domian llegó hace unos meses, como 2 o 3 meses. Y ya Abad de Couto pues tiene un poquito más. Atis es una bodega que la conocemos por otros vinos blancos. Es una bodega que tiene mucha tradición a pesar de haberse fundado ya en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque son nietos de un señor que ya se dedicaba a toda la elaboración de vino y también a todo lo que era el trabajo en las bateas, ¿no? del cultivo del mejillón. Entonces ellos deciden recuperar la producción. Tienen la asesoría de un enólogo francés que se llama Jean-François Ebrard. Y su visión es de hacer vinos concentrados, puros, referentes del territorio. Ellos también están en el Sarnés, pero la característica de esta bodega, que yo siempre la describo como si fuera un atelier haute couture. ¿Por qué? Porque en haute couture tú haces poca producción de cosas muy... Una boutique, ¿no? Como más boutique. Muy boutique, pero o sea, es poca producción. Cuando ellos encuentran algo diferente, ahí lanzan un vinito, puede tener 800, 600 botellas según. Y así tienen una gran cantidad, ¿no? Entonces esto es un 100% Sauzón, que ya mencioné que pues, es una variedad que está bien esparcida, es la variedad tinta más cultivada en Rías Baixas y está en las distintas zonas. Y este vino sí tiene crianza, fermentación en barrica. No dije que este vino fermenta, perdóname, el Osteiro fermenta en un depósito de plástico. El anterior. Y luego después tiene crianza en roble también. Y este vino tiene elaboración en barrica abierta, con su bajuqueo, y luego después tiene también una crianza de alrededor de 1 año en roble nuevo, roble francés nuevo. Y ya tuve. Esto va a ser diferente entonces a lo que hemos probado en los 3 anteriores. Espero yo que sea bien diferente, es monovarietal, tiene más madera. Monovarietal, y no es el único monovarietal tinto que tiene la bodega. La bodega tiene con otras variedades, tiene un monovarietal de Pedral, tiene otro de Brancella, no recuerdo. Pedral. Ese no llega. No, ese no llega a Puerto Rico. Y entonces también tiene pues otros que son blends. Mirándolos desde acá, cuando miro la copa de David, la última versus las otras 3, veo que este es más una tonalidad más violácea. El tallo de la copa ni siquiera se ve cuando lo miramos de arriba, lo que habla de esa profundidad de ese color. La Sauzón entonces es una uva de piel gruesa. Es una uva que tiene mucho, extrae más, ¿no? Y se utiliza mucho por el color. Y sí, porque ya cuando ya te mencioné, ¿verdad? Que es una uva que se utiliza bastante en muchas bodegas en el vino de Oporto. O sea que aporta esa capacidad y la tanicidad también. Y la parte fíjate cómo este vino tiene 7 años y está como si fuera de ayer. Le siento un poco, no me lo puedo empaladar todavía, pero me da mucha curiosidad en la nariz este vino. Le siento un poco más de piedra mojada. No sé si ustedes le sienten algo de piedrita mojada por ahí. Tiene notas minerales. Sí. Entonces esta bodega tiene viñedos que van a mayor altitud que otras del Sarnés, pues ya pueden llegar hasta 400 metros de altitud, que ya pues eso es un poquito, ¿verdad? Más exquisito, porque casi todas son bastante a nivel del mar. 1200 pies, 400 metros. 400 metros, pues.
Está altito. Qué interesante probarla. A mí me encanta probarla. Este es un vino, fíjate. Las uvas, los vinos monovarietales me encantan porque me hablan de la pureza, de ese perfil de la uva, ¿no? Y de esa pureza de la uva. Este es un vino que la oxigenación en copa, te Sí. digo que le viene de maravilla. Ay, viene súper bien. O sea, de aquí a otro ratito va a estar distinto. Que sobre los monovarietales, sí, hay la expresión de la uva, pero algo que a mí me gusta más en caso de monovarietales mucho más artesanales es que no solamente es la uva, es el año, el terruño, la tierra, parcela, la intervención que tenga, porque monovarietales de las bodegas grandes en otras partes del mundo, pues normalmente van a responder a qué estilo quieren del vino y vamos. Pero algo que reflejan estos 4 vinos, incluso algo que están reflejando lo que yo considero la nueva escuela o la vanguardia en la elaboración de vinos en España y en otras partes del mundo, es ya hemos ido por las tradiciones del de finales del siglo XX a producir vinos que sean casi todos del mismo perfil. Vamos a volver a la esencia de la finca, a la esencia de la parcela, a lo que hacían los antepasados, para crear nuevos perfiles. Algo que yo le estaba comentando a unas amistades hace unos meses era, hay una revolución del viticultor. Muchos antes, yo conocí uno en Navaridas, en la Rioja Alavesa, que ellos simplemente cultivaban la uva y se la vendían a una bodega en la Rioja Alavesa. Y de momento, el hijo del dueño de la finca dice, no, pues yo voy a estudiar enología y yo voy a hacer los vinos con nuestras uvas. Y así mucha bodega pequeña, que incluso es lo que un poco la apuesta y lo que trae, por ejemplo, Mil Caminos, es personas que decidieron, en vez de vender su uva, decidir trabajarla ellos para precisamente mostrar La identidad. lo más exacto, lo más identitario de sí mismo. Sí. Y pues estos son los vinos que a mí me gustan. Y algo a lo que aporta Rías Baixas, que lleva una gran ventaja por otras zonas en Galicia, no vamos a decir solamente Rías Baixas, Galicia, pero en Rías Baixas, pues quizás porque es la más de mayor peso en Galicia, es el minifundio. Entonces, el tener tanta parcela pequeña, eso permite jugar mucho, ¿no? Porque cada una puede ser muy diferente, incluso estando, ¿sabes? Eso, y la diferencia en cuanto al vino de pago, simplemente no hay tanta diferencia en la práctica, diría yo, simplemente es una cuestión de... Bueno, los vinos de pago son otra historia. En Galicia no existen los vinos de pago. Eso tiene que ser un concepto, sobre todo si hablamos de los vinos de pago. Está reglamentado. Eso ¿no? está Lo que reglamentado y lo reglamentan las comunidades autónomas. Y hay en Navarra, hay en Castilla y León, hay en La Mancha, en Galicia no. ¿Por qué está. no? ¿Por qué no? Me hablas de minifundios y... No, porque no, Vinos no, parcelados de es que no repente. tiene, realmente son dos cosas diferentes. Tú puedes tener los vinos de pago estos que tú tienes, son una superficie muchísimo más grande que no, y tú puedes tener muchas parcelas en ese terreno, ¿verdad? Que está protegido por ese rango de denominación de origen. Pero sí hay, por ejemplo, vinos que están, estoy pensando, ¿verdad? Algún blanco que tienen toda la uva viene de puntos alrededor, o sea que es como un estate wine, pero por ejemplo estos no son estate wines. Tú tienes, bueno, quizás sí, Pedralonga, porque tiene casi toda la viña está alrededor de la bodega, pero tienes aquí, tienes allá y vas cogiendo, pero cada una de esas parcelas tiene unos perfiles y unos trazos singulares de esa parcela. Lo que pasa, pues tú sabes que se va a eso tan específico y por eso es que muchos de estos vinos son de muy corta producción. Por ejemplo, el Artisauzón es menos no supera las 1000 botellas. Hubo unos que llegaron aquí, que eran, esa tirada fueron 800 botellas. Entonces esa bodega hace muchos vinos distintos. Cuando algo te da diferente, pero son producciones de cientos de botellas. Así que suerte si somos muy afortunados porque una. de verdad que aquí nos llega mucho vino que se hace de muy poca producción de España, particularmente nos llegan buena cantidad de vinos de poca producción y tenemos la oportunidad de exponernos a
a este tipo de vino. ¿Este vino quién lo distribuye en Puerto perdón, sí, Rico? Compostela. Compostela. Bodegas Compostela. Entonces, estos son Este es vinos... un biodinámico, entonces. Este es como más mínima intervención también, ¿o esto no? tiene mínima, tiene, ¿verdad? Intervención justa, pero este vino no es, que yo sepa, biodinámico. Biodinámico. Tampoco es vegano. El vino, una vez termina su proceso de elaboración, se clarifica con cola de pescado y agua de mar. Como una cosa interesante, ¿verdad? Porque el agua de mar, ellos tienen un proyecto de restaurante y cocina y tienen un agua de mar que la utilizan, que se puede utilizar para cocinar. Entonces esa agua la utilizan en todo lo que es la elaboración de vino también. Interesantísimo. Y son, de hecho, Robustiano se supone que va a estar de visita en Puerto Rico en noviembre, si Dios permite. Y son él y su hermano, y de hecho están ahora haciendo una nueva obra en la bodega, porque tenían así, era un poco como el minifundio, una parte de la bodega por aquí y otra, entonces ahora pues han estado uniendo todo y con la expectativa de que todo hubiese estado pues más o menos para esta vendimia. Y son vinos, una bodega que aquí ha gustado muchísimo. Tienen incluso también un vino que está criado bajo el mar. Esa es una elaboración que no está admitida en el Consejo Regulador, porque el reglamento de la denominación de origen exige que todo el proceso de elaboración del vino se haga en la misma facilidad. Ya. Entonces, al tú sacarla, Y llevarlo al agua. pues ya es, pero tú sabes, son cosas, tienen elaboraciones en granito también, vinos de parcela, ánfora, vinos, mucho, maceración con pieles. Pedralonga también tiene uno también que llegó ahora que es macerado con sus pieles. O sea que Hay de todo, hay de para todo. todos los gustos. Pero pues para el que se pensaba que Rías Baixas era solamente vinos fáciles para la Vino playita, blanco y albariño. ligeritos, tal, pues no, tenemos esta oferta también, y pues también hay vinos criados en madera y todo, pero como oferta tinta, como se ha venido expandiendo en Puerto Rico, a mí me pareció interesante para el consumidor que pudiesen pues saber que también, porque dicen, no, que a mí me gusta el tinto, pues también tenemos Tenemos tintos, tintos sí. de Rías Baixas con unos perfiles. Son unos tintos de un perfil diferente, pero pues la gente, lo bonito es que se arriesguen a explorar cosas diferentes. Sí, el que sabe de vino y sabe valorar perfiles distintos. Ese es nuestro Exacto. trabajo. El que ama el vino quiere explorar nuevas variedades, nuevas formas de elaboración, y definitivamente todos de Rías Baixas. Todo de Rías Todos los Baixas. vinos de Rías Baixas, para que vean ustedes, perfiles muy particulares, muy deliciosos. Sé que les va a gustar al paladar puertorriqueño explorar estos vinos en las distintas. Has traído uno de una distribuidora distinta, ¿no? Sí. No son todos de las mismas No, distribuidoras, no, así no. que si tiene una distribuidora favorita va a poder encontrar posiblemente un vino tinto de Rías Baixas, de verdad que... Y hay también, ¿verdad?, algunas bodegas que tienen presencia en Puerto Rico que también elaboran tintos, pero todavía pues no están en la isla. Y pues no descartemos que puedan llegar en Te vamos a ver, algún Rosa, momento. entonces Sí. procurando allegarnos a esos vinos, exponernos Vamos entonces a ver, esos la vinos. verdad, a mí me encantaría todo lo que enriquezca la oferta y la diversifique, pues siempre yo digo que Rías Baixas es una denominación de origen que tiene algo que ofrecer para todo tipo de consumidor, todo tipo de paladar, todo tipo de momento y todo tipo de presupuesto. Qué interesante. Que viva Muy entonces Rías Baixas. Bueno. Coja su copa favorita, su vino favorito. Bueno, gracias, yo- amigos. ¿Algún pensamiento final, chicos, que quieran dejar a la audiencia? No, que sigan oyendo a Vinos con Rose, que siempre está atenta a cosas diferentes y abierta a compartirlo con sus seguidores. A la conversación, y también consiguen también a todos estos vinos. Mayor información en el blog de Viajes y Vinos y en Rías Baixas, Puerto Rico. Instagram, Rías En Baixas, Instagram. Rías Baixas, Puerto Rico. O sea, yo colaboro con la denominación Colabora, de origen claro. en Rías Baixas, y ahí pues pueden seguir las actividades que tenemos, novedades, vinos que llegan nuevos, los vamos compartiendo. Súper, así que gracias Y por su gracias a atención, David, ¿verdad? amigos. Gracias a David. A David lo consiguen en las redes como David Rodríguez, ¿verdad, David? Por su también buena en- comparación en- y apertura también de mira, porque el consumidor en Puerto Rico todavía pues está cambiando, pero Ujú. tenemos todavía pues Sí. como que nos enmarcamos en
unas zonas en concreto, y Que eso es lo que le digo a mucha gente, la vida es demasiado corta para beber los vinos de siempre. Exactamente, palabras con luz, cerramos con eso, así que salud, Salud. amigos, salud.